22 Web. Íntimamente, con Alejandra Rubio. Los protagonistas del espectáculo Mano a Mano con Ale Rubio. Lunes, martes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas por Canal 22 Web. 22 Noticias con Verónica Recia y Gabriel Rufo. Las noticias del día con contexto y análisis. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 22 Web. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Íntimamente, un nuevo programa. Hoy tenemos otro programa especial, totalmente especial. Hicimos un homenaje al polaco Goyeneche y ahora tenemos otro homenaje a un grande, al boxeador del pueblo, al querido Mono Gatica. Tenemos en nuestro programa a la hija del histórico boxeador, uno de los máximos ídolos del boxeo argentino. Lleva adelante el campeonato de boxeo José María Gatica en San Luis en honor a su padre. Fue presidenta de la Comisión Femenina de la Federación Argentina de Box y, como si esto fuera poco, la única ahijada de bautismo de Eva Duarte y Juan Domingo Perón. Con nosotros, Eva Gatica. Hola, Eva. Hola, ¿cómo estás? Un gusto realmente estar primero en este canal, que es de un amigo, y por supuesto estar con vos, que sabes que te conozco hace muchísimos años y que te quiero mucho a vos, a tu papá y a tu hijo. Así Gracias, que mi amor. es un placer haber venido a tu programa. Es mutuo, es mutuo. Y vos sabés que la idea se nos ocurrió porque la familia del Indio Solari eligió el microestadio Gatica para la despedida y es una buena oportunidad, obviamente, para conocer su vida, porque muchos de la multitud que fueron a verlo saben, pero de oído, un poco quién era Gatica. Y quiero que obviamente vos nos cuentes absolutamente todo. ¿Quién mejor que su propia hija para contarnos? Bueno, mira, realmente lo del Indio Solari fue una gran emoción, que su familia haya elegido el estadio José María Gatica, porque es la historia de dos ídolos del pueblo. Total. Y además agradecerle al intendente que ha puesto a disposición el microestadio que tiene el nombre de mi viejo, y ver esa foto del Indio junto al nombre de mi viejo fue muy groso, fue muy, muy impactante. Y yo digo siempre que los ídolos los hacen los pueblos. Totalmente. No existe el marketing para los ídolos. Uh-huh. El marketing es para las estrellas. Y las estrellas son nada más que famosas. Y los ídolos mueven multitudes, son inolvidables. Qué hermoso, qué hermoso. Si tenés que describir a tu viejo lo que es, lo que hizo, quién fue, ¿qué le dirías a la audiencia? Después vamos a hablar más en... Mira, yo tengo un privilegio de que la historia de mi viejo, los abuelos se lo cuentan a los hijos, los hijos a los nietos, y entonces eso me pasa también en el boxeo, porque vos sabés que yo hago boxeo amateur con los chicos, y realmente va de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. Pero mi viejo fue un tipo espectacular, un tipo solidario, bondadoso, buena gente, leal. Su lealtad al general Perón y Evita fue incondicional. No te olvides que por su lealtad a Perón y Evita le sacaron su licencia. Su licencia de boxeo, que ahora lo vamos que a no hablar. pudo pelear nunca más. Entonces, mi viejo fue un tipo que
Murió a los 38 años, ¿no? Pero me dejó una enseñanza muy grande, porque un día me dijo, unos pocos meses antes de morir, sentados en un bar en Constitución, yo era chica, en esa época una chica de 13, 14 años no es lo mismo que una chica de 13, 14 años de ahora. Pero esa tarde él me dijo algo que a mí me quedó siempre muy grabado y yo siempre lo puse en mi vida como tema principal. Me dijo, mira Eva, cuando yo tenía plata me decían Don José. Ahora que no tengo plata, me dicen ni José. Entonces, esas palabras a mí me quedaron siempre en mi cabeza, ¿no? Y me dejó una gran enseñanza para mi vida en general, porque cuando él murió, ahí uno crece de golpe, cuando ves que lo que fue tu papá, lo que fue para el pueblo, lo que fue la despedida, la ¿no? despedida, lo que fue, o sea, los autos de remis, mira, salió de la Federación de Box, creo que a las 10 de la mañana y llegamos a las 8 de la noche al cementerio de Avellaneda, porque en esa época la corona de Perón y todo eso no se podía poner, así que tenían todos una cinta negra, porque no se podía poner los nombres de los que mandaban las coronas de los peronistas. Así que fue un velorio impresionante el de mi papá también. Por eso el del indio el otro día que hasta, me hacía acordar mucho a mi papá. Los autos se fundían. Sí, no sabes lo que fue. Porque iban tan a paso de hombre. Por eso se fundían los motores de los autos. Sí. Entonces, realmente mi viejo muriendo tan joven, a sus 38 años, y yo siendo una niña en esa época, una chica joven, y bueno, ahí crecí de golpe y aprendí a luchar, y aprendí a defenderme, y aprendí a defender mi familia, a cuidar de mi madre, que fue la que me enseñó los valores de la vida y me enseñó mucho a querer a mi papá y me enseñó a estar siempre al lado de él, porque yo nunca no vivía con él, pero siempre lo veía. Es más, algo que te quiero contar a vos y también a la audiencia, mi papá murió, dicen que murió sin un mango, ¿no es cierto? Murió dignamente porque lo pisó un colectivo y vivía con su madre en su casa en Villa Domínico. Pero ¿sabés cómo murió mi viejo? Mi viejo murió rodeado de amor, porque murió en el Hospital Rawson con mi mamá, que no era ya su mujer, con la Tana, la Rita, que era la última mujer que él había tenido, con mi abuela, mis tíos, conmigo, con sus otras 2 nenas que tenía. Murió rodeado de amor. ¿Vos sabés lo que es eso? Es la fortuna más grande que puede tener un ser humano. Terminar sus últimos respiros rodeado de su familia, con ese amor. Mi papá murió rodeado de amor. Y esa es la gran fortuna que se llevó mi viejo. Qué lindo. Y de la nada construyó una carrera. Y de la nada. De 96 peleas, les cuento, ganó 86, 72 por nocaut y 2 empates. Realmente increíble. Hasta el Madison Square Garden tiene una placa. Con el nombre de tu papá. Sí. Y bueno, ahora vamos a hablar de todo, de cómo surgió desde el principio, pero primero empecemos por lo básico. ¿Cómo te llamás? Porque algunos medios te dicen María Eva y otros Eva Emma. Claro. Bueno, mira, yo me llamo Eva Emma porque el nombre me lo puso Eva Perón. Porque yo soy la única ahijada de Eva Perón bautizada por Evita y por Perón. Sí. ¿No es cierto? Bueno. Vos sabés que ella me puso el nombre Eva Emma porque ella dice, María no le gustaba. Entonces le dice a mi mamá, no, mira, María no le vamos a poner porque María no me gusta. Le vamos a poner el nombre mío y el tuyo. Y como va a ser taurina igual que yo la voy a anotar el día, o sea, yo tenía que nacer en los primeros días de mayo, ¿no?
y estaban entre el 1 y el 10 de mayo, como mi mamá era primeriza y muy jovencita, entonces estaba entre esa. Entonces dice ella, jugaron una apuesta, Perón y mi papá y Evita con mi mamá, de jugar. Evita dijo que yo iba a ser una nena, Sí. que me iba a llamar Eva y que iba a ser taurina. Y Perón y mi papá jugaron una apuesta, que me iba a llamar José Juan Domingo, que iba a ser varón y que iba a ser campeón del mundo. Así que ganó Evita la apuesta. Y lo único que mi papá le dijo fue, Evita le dijo ese día, Gatica, dice, ¿dónde quiere, en qué clínica quiere que Emma tenga familia? Y él dijo, no, en ninguna clínica. Mi hijo, ¿no es cierto, general, va a nacer en un hospital del pueblo. Y yo nací en el hospital Durán. Ah, mira vos. Así que con las enfermeras de la fundación y todo eso, pero bueno, yo nací en el hospital Durán. Qué lindo. Así Bueno, ¿y cómo que- te contaron que decidieron ser tus padrinos? Porque además sos la única hijada de ellos. Sí, no, ellos le pidieron Evita le pidió a mi papá Ajá. que querían ser los padrinos míos, que en esa época no sabían si iba a ser nena o varón. Bueno, o varón, sí, no existía ecografía. Pero ella estaba segura que iba a ser una nena y yo digo siempre que soy una privilegiada porque estar en los brazos de esa mujer tan increíble. ¿Y que, cómo lo fuiste viviendo a través del tiempo? Porque bueno, cuando eras chiquita obviamente que y bueno, ni sabía. lo sentías. Por eso yo digo que mis primeros aros de brillante me los puso a Perón cuando nací. Así que no sabes lo que era el cochecito que me regaló y las cosas, todas las jugar, las gorritas, toda una cosa divina, las cosas que me tenía de cuando nací. Sí. Que ella me Y después regaló. con el tiempo, ¿cómo lo viviste? Porque bueno, Y bueno, se convirtieron con al mucha principio, responsabilidad, eran responsabilidad. como carnales, por decirlo de alguna Sí. manera, y ahora también son grandes Y bueno, me ídolos pasaron que muchas no- cosas, pero uno las va superando con el tiempo. Primero, porque siempre pasan cosas en la vida que uno las tiene que ir superando. Ya de por sí te digo que la gran fortuna que me dejó mi papá fue mi apellido. Lo que cuidé toda mi vida, mi apellido. Y yo digo siempre, ser la hijada de Evita y ser la hijada de Perón y ser la hija de Gatica, que en una época me costó porque yo también me pasaron cosas, me persiguieron, no podía trabajar, me pasaron muchas cosas, yo no me voy a victimizar en eso. Porque Pero vos yo, el peronismo lo heredaste. obviamente, yo soy orgullosamente peronista. Peronista. Peronista soy. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Con los años aprendí que uno tiene que abrir la cabeza, que los tiempos cambian, que la tecnología, que la globalización, que el mundo. Y entonces soy una mujer con una cabeza bastante abierta respecto a la vida en general. Siempre con los valores y teniendo como principios la honestidad, la lealtad, como tenía mi viejo, y por sobre todas las cosas ser una buena persona. Poder andar por la vida sin que nadie te putee. Y la verdad que hiciste... Y eso es muy importante ya a mi edad. Respetaste Tantos mucho el años. apellido y no solamente lo respetaste, sino Lo que lo cuidé. enalteciste. Has hecho muchísimo Sí. por tu papá. Hay museos, hay estatuas. Su monumento. El monumento. El traslado de mi papá a San Luis fue una cosa que se lo tengo que agradecer siempre al gobernador, al actual gobernador, que en aquella época también era gobernador, al contador Claudio Poggi, que hicimos el traslado de mi papá. Claro, porque él con está ahí todos los a honores. los pies Él estaba, parado, ¿no? Él estaba estaba en la casa del boxeador, en la Chacarita, en el pabellón de la casa del boxeador, ahí estaba papá. Y una vez Menem me dice, no, mira, le tenemos que hacer un monumento, como Leonardo Fabio cuando fue de la película. Sí. Y yo no quise hacerle monumento en esa época, porque como yo estaba trabajando en el gobierno y
y estábamos haciendo la película y todo, no quería mezclar, porque viste que después dicen, no, ¿quién hizo el monumento? Porque el monumento le robaron la plata a fulano, hicieron esto. Entonces yo, viste, dije, no, con mi papá, conmigo, acá estoy, cualquier cosa, pero con mi viejo, no. Así que bueno, después llegó el momento de poderlo llevar a la provincia de San Luis, a su lugar, a Villa Mercedes, donde nació. Y estamos felices como familia nosotros de que mi papá esté ahí, porque el monumento lo hicimos en su propia casa. O sea, el gobierno compró la casa e hizo un monumento en donde él nació. Es hermoso. Y su monumento es precioso. ¿Nació en la casa? ¿Nació en una casa? Nació en una casa humilde, en un barrio... un 25 de mayo, el un mismo 25, día mirá que qué la patriota, patria. muy patriota, fue hasta el 25 de mayo nació, sí, 25 de mayo, y en esa casa muy humilde, donde está su pieza, su cama, sus cosas, el roperito, todo, ahí vivía con sus papás, y después de ahí fue cuando agarró su valijita y se vino para Buenos Aires con su familia. ¿Qué te contó de su primera infancia? Y bueno, tuvo una infancia de un chico humilde, de un chico muy pobre. Claro, porque primero ellos tenían un kiosco, ¿no? No sé si está bien Sí, el dato. O sea, no era una familia pobre y de repente perdieron todo. No era una familia pobre, pero tampoco era una familia rica, era una familia... Trabajadora. Trabajadora, siempre fueron muy trabajadores. Hasta que un día mi abuela decidió venir a Buenos Aires con todos sus hijos y bueno, llegaron acá a Buenos Aires y ahí empezó su... ¿Cuántos años tenía tu papá? Y era chico. 7 años, creo, 7, ¿no? 8 años. Muy Sí, chiquito. muy chico. Sí, Se vinieron a Constitución, a un a conventillo. Constitución, vendía pastillas, vendía caramelos, vendía ilustrados zapatos. Y después de última, peleaban por la parada de los taxis. O sea, varios chicos se peleaban entre ellos y bueno, el que ganaba la parada, el que ganaba la pelea, se quedaba con la parada del taxi. Ajá, Y para siempre poder la lustrar los ganaba él. zapatos. Claro. Y siempre la ganaba él. Así que bueno, y de ahí lo conoció a Lázaro Cosi y ahí empezó a los 14 años, 13 años empezó él. Claro, él lo vio ahí peleando en esas peleas En esas por la peleas parada. callejeras. Y Sí, le sí. dijo si no quería Boxear. boxear más profesionalmente. Amateur. Ser Amateur, boxeador amateur sí. en aquella época era en un lugar que había ahí en Constitución que peleaban los marineros y todo eso en aquella época. Imagínate. Y él empezó a pelear ahí. Sí. Qué bárbaro, qué Sí, bárbaro. Era Y un boxeador nato, nació para eso. nació para eso. Sí, ¿no? nació para eso. La verdad que realmente, imagínate todo lo que hizo. Es un hombre que vivió intensamente, porque fíjate Sí, en todo 38 lo que hizo en años. 38 años, todo lo que hizo, ¿no? Conoció la miseria, conoció la gloria, volvió porque si vos te pones a pensar, cuando le sacaron la licencia a mi papá de boxeador fue cuando cayó Perón. Claro. O sea, cayó Perón y cayó Gatica. Cayó Perón y cayó Gatica, Cayó Perón, justamente. cayó Perón y Su cayó debut Gatica. profesional fue el 7 de diciembre de 1945 en el Luna Park, cuando noqueó a Leopoldo Moyano, Sí. ahí tengo anotado, en su primer combate. O sea, ya empezó noqueando. No, sí, empezó Es una así. locura. Además, en el Luna Park, bueno, los miércoles del Luna Park los inventó él. Ajá. Él le decía, Llenaba cada vez que peleaba. Incluso vos sabés que enfrente del Luna Park, en la calle Buchar, había un kiosco, que el dueño del kiosco, como quedaba mucha gente afuera del Luna Park, alquilaba las radios Espica. Ajá. Para que entonces la gente las alquilaba ahí, escuchaba la pelea desde la calle de ahí de Buchar. Ay, La gente mirá. que quedaba en la calle. Y después, por ejemplo, le decía a Pache y a Lecture, que eran los dueños del Luna Park, le decía, bueno, don Lecture no quiere, dice, que pelee los lunes. ¿Y te animas, Gatica, a pelear los lunes? Y sí, hagamos un lunes. Y lo llenaba también. Mirá Y los vos. miércoles del Luna Park empezaron con mi viejo. Qué maravilla. Así que El pueblo, cuando él empezó a pelear, lo llamaba el tigre. Claro, Y después fue a él el mono. no le gustaba que lo llamaran el mono. No, Lo que pasa no, es que no. el mono le decían en el Rinsay. Claro. ¿Viste? Porque él decía que en el Rinsay estaban los oligarcas y en la popular estaba el pueblo. Claro, sí, él muy en contra de los oligarcas.
Sí, era una forma de decir, porque también viste que se vestía muy bien. Él fue Sí, el que creó bueno. la moda Divito. Y la verdad que fue un tipo... Pero hacía diferencia, o sea, entre yo las creo cosas que hacía él, hacía la diferencia y también la gente la hacía, ¿no? Sí. También el público también lo hacía. Y eso no existió antes, ahora y siempre. Eso va a existir siempre. Pero él creo que también por la empatía, ¿no? De no haber tenido plata y de tener ciertas necesidades, él quería ayudar siempre todo el mundo, un tipo a todo el mundo, al muy, que muy tenía solidario. poco quería Muy ayudarlo. solidario. Mira. Decían que regalaba entradas, ¿no? Dito Regalaba Mira, entradas a los que estaban en camisa. Claro. Si tenían saco, no. No, pero él también, por ejemplo, la Raulito, por ejemplo, siempre contaba Sí. que él le decía, Raulito, dame los diarios. Se los rompía, contado por ella. Le decía, bueno, esta noche ¿en qué hotel querés dormir? De por ahí cerca de Corrientes, de por ahí. Bueno, hoy Gatica, quiero dormir en tal hotel. Y mi viejo iba, se le alquilaba la noche y la Raulito dormía ahí. De eso debes tener miles de Mirá, anécdotas, yo ¿no? tengo una anécdota que contaba siempre Vila, el periodista de boxeo, Ajá. que falleció ahora, que un día vino de Estados Unidos y le trajo a mi papá, ya no peleaba más mi papá, ¿no? Una caja de toscanos. Y lo llama y le dice, Gatica, mire, venga, dice que tengo en mi casa, vivía creo que por Devoto, por ahí. ¿Puede venir a mi casa y le tengo un regalo para darle? Bueno, cómo no, don Vila, voy a ir. Bueno, entonces parece que Vila le contó a varios amigos que iba a ir Gatica, que así que cuando llegó mi papá estaba la casa llena de amigos, de gente. Entonces Vila lo llama aparte y le dice, venga José, dice que le voy a dar algo. Entonces va a la habitación y le entrega la caja de toscanos que le había traído de Estados Unidos. Entonces mi papá agarra la caja de toscanos y se la lleva hasta con todo, a donde estaban todos los otros muchachos y todo eso. Y en un momento los empieza a repartir. Y Vila lo miraba, dice, como diciendo, si yo se los regalé para él. Entonces lo llama un costado y dice, pero Gatica, dice, yo te traje los toscanos para vos. Dice, no importa, don Vila, dice, si Gatica tiene, todos tienen. Mirá vos, ¿no? ¿Cómo lo describe eso? Justamente porque él daba lo que tenía y más. Eso, daba. A diarieros, Sí, a sí, canillitas, sí, a lustrabotas. Les se- daba plata. A la señora que estaba durmiendo en un retiro, no me acuerdo dónde era, que venía con mi mamá de la Quinta de Olivos, le sacó el tapado de piel a mi mamá, se lo puso a la señora, se bajó del auto, se lo puso a la señora, se lo dejó ahí a mi mamá. Mi mamá dice, pero José, el tapá no la dejó terminar de hablar y dice, mañana te compro otro. Mirá vos. ¿Te das cuenta? Así que fue un tipo, la verdad que tremendamente solidario, la verdad que fue un tipazo. Y por Yo eso estoy también realmente muy llevaba orgullosa. el peronismo en la sangre, ¿no? No, sí, amaba, pero ¿Cómo no se más. cono- Pero se ¿por qué no? Pero conocieron? porque Perón lo eso quiso te voy a conocer, contar. ¿no? Perón Eso. lo quiso conocer, lo iba a ver Perón a Luna Park. lo quiso conocer porque mi papá fue a pelear a Chile. Ajá. Ya era Gatica, no era Gatica, pero ya era Gatica. Fue a pelear a Chile y no se podía nombrar a Perón en Chile. Y creo que en esa pelea peleó con Romero, un boxeador Romero, un chileno, que era Romero. Cuando terminó la pelea, le dice, terminó la pelea, y dice, esta victoria se la dedico al general Perón. Y no se podía hablar de Perón en Chile. Pero él lo dijo, y nadie le dijo, No le nadie importaba nada, le dijo nada. Nadie era le un dijo rebelde. nada. Era rebelde, sí, un divino. Y vos sabés que llegó a Buenos Aires y le contaron a Perón y a Evita que, ¿tú sabes lo que hizo Gatica? Dice, Gatica, mi general fue en Chile, dijo esto, y no le dijeron. Y los mandó llamar y de esa vez no se separaron nunca más de mi papá. Qué bárbaro. Sí. Alguna vez me contaste que tu papá fue como el hijo varón que no tuvo, ¿no? Perón. Y De sí, cierta fue como un forma. hijo para Fue como un Perón. hijo, ¿no? Sí. Y bueno, mira, por ejemplo, a Evita cuando él una vez le dice, bueno, Gatica, él siempre usó los guantes Cortiel. Ah, sí. Y entonces él fue el primer boxeador que tuvo guantes de colores azul. Se los hizo hacer Evita una noche que peleaba, no me acuerdo con quién,
y se los regaló, Evita le regalaba los guantes azules con los pantaloncitos y todo. Así que sí, la ¿Y verdad. cómo se fue forjando esa amistad? Que yo sé que vos eras chica y por ahí... Yo todo me lo contaba mi mamá. Claro, te lo contaría tu mamá Sí, porque sí. mucho no sabrías, pero ¿cómo fue Muy, entrando? le encantaba. Incluso cuando Evita se enfermó, cuando Eva Perón se enfermó, Perón al primero que se lo contó fue a mi papá. Mira vos. Y lo hizo llamar a Olivos y se lo contó a mi papá. Y entonces después mi papá dice, no se preocupe que yo, pobre mi padre, no se preocupe que yo lo voy a ayudar, general, y va a ver que cómo ella va a comer, porque viste que Evita trabajaba mucho hasta la madrugada. Sí. Bueno, entonces él se iba a la fundación y le decía, hola gatica, le decía, acá vengo, señora, dice, vengo, tenemos que tomar la leche, ¿viste los vasos esos de la... Bueno, no, nosotros Sí. los vasos de la Martona que había de leche, Sí. y entonces Evita decía, no, pero gatica, yo me tomo un cafecito. Ah, no, si usted no se toma el vaso de leche conmigo, yo no me entreno y no peleo más. Y entonces ella, pobre, con ese vaso de leche lo tenía ahí, tomaba de a poquito, ¿viste? Y mi mamá la ayudaba en la fundación creo que era la señora de Cámpora y otras mujeres más, pero mi papá siempre le decía a Evita, que lo ayuda pero mi mujer en política no la mete, ¿eh? No, gatica. Entonces mi mamá estaba siempre con ella ahí en la fundación. Qué lindo, Así qué que- hermosos recuerdos, ¿no? Y es verdad la frase esa de cuando se encontraron con Perón ahí en el sí. Luna Park que dice, dos potencias se saludan. Sí, le decía. Ay, contame Sí, contame sí. tú. Sí, ¿Qué te contaron? Sí, Obvio. o sea, lo saluda, pero lo saludaba siempre. Sí. Entonces, dos potencias se saludan. Entonces, después Evita le pregunta, gatica, ¿cómo dos potencias se dan? Claro, señora, el general en la política y yo en el box nacional. Me encanta porque eso también lo describe no, un porque poco además, cómo era él, ¿no? cómo era él, les encantaba cómo hablaba. Los dichos que tenía y la forma y esa simpatía, ese carisma que tenía, porque viste el carisma en un artista, en un deportista. Y el carisma fue el que lo llevó a que el pueblo lo amara de la manera que lo amó, ¿no? Sí, que la eso verdad no se puede creer. Pero él lo apoyó económicamente para viajar a Estados Unidos también. Sí, claro, en esa pelea. Bueno, pero igualmente, viste que ahí tuvo un problema que Lázaro Cosi se lo dio a Preciosa y él estaba enojado porque no Ajá. quería irse del lado de Lázaro Cosi, viste, y era un rebelde sin causa también, ¿no? ¿Viste? Sí. Y él fue más peronista casi que Perón. ¿Cómo Y era un viviste peronista de alma, eso? la verdad que era un peronista y la lealtad que tenía Perón, Claro. imagínate. La lealtad que tenía con Perón y Evita. para Pero él además me era- imagino con un gobierno que peleaba justamente por todo lo que él quería, ¿no? Obviamente. Darle a los que no tenían, Obviamente. por los descamisados. Y sí. Era como su causa, ¿no? Y sí, es una causa que uno la lleva muy adentro. A mí me pasa lo mismo con los chicos, con los jóvenes, con las chicas, con las boxeadoras, los boxeadores. Me pasa lo mismo, porque mi gobernador dice siempre, hay que Vos trabajás en San Luis. Sí, preocuparse y ocuparse. Y yo me ocupo y me preocupo y los conozco a todos los chicos y sé la vida de todos y siempre digo yo... Contame un poco, ahora seguimos con tu papá, pero contame qué son los campeonatos, José María Gatica. Mira, los campeonatos José María Gatica arrancaron precisamente cuando lo trasladamos a mi papá a San Ajá. Luis. Hablando un día con el gobernador, dijimos, bueno, a ver, ¿qué forma tenemos para sacar a los chicos de la calle, de la droga, para sacarlos de la plaza, de la cerveza, de toda esa vida, a veces que, viste, que los chicos no tienen quien los escuche, a veces porque los padres trabajan, porque hay problemas en los hogares y todo eso, y bueno, le digo, mira, una manera para que ingresar los chicos al sistema es
en el boxeo. Es el boxeo y el fútbol, ¿no es cierto? Porque los chicos que están fuera del sistema, ¿cómo los ingresás al sistema? Claro, empiezan a entrenar, tienen algo para entrenar, hacer, ya gente que a los dejar, escuche. empiezan a ver que tienen un horizonte, que tienen un lugar, que es por ahí, ¿viste? Es por acá. Que pueden hacer algo de Que pueden su hacer vida. algo. Entonces yo puedo hacer algo. Yo soy útil, no soy un inútil o no sirvo para nada o ya no me interesa más nada. No. Es por acá, la luz es por acá. Y entonces ahí empezamos con los torneos. Empecé a recorrer con un entrenador que yo tengo allá, que ahora es mi coordinador, que se llama Sergio Medina. Empezamos con él, que fue un boxeador también, y es de allá de San Luis, y empezamos en aquella época a hacerlo. Y fue un golazo. Vos sabés que los intendentes te decían, pero no tengo los chicos en la plaza ya, porque viste que era una forma que los chicos ya estaban, imagínate, a las 6, 7 de la mañana a entrenar. Claro. Y después con el gobernador dijimos, bueno, vamos a hacer como un repechaje para que el chico esté siempre en actividad. Porque vos imagínate, si empieza el torneo, el que pelea primero y el que pierde, Claro. el que pierde si no pelea más, no, entonces lo hacemos pelear por afuera del campeonato. Ah, ¿Me entendés? Entonces están continuamente ellos. entrenando. Tienen que entrenar porque la otra semana pelean en La Toma, pelean en San Luis, pelean en Unión. Recorremos toda la provincia. Y bueno, y eso lo hicimos en la primera época de gobernador. Después, cuando nosotros nos fuimos, no se hizo más nada. Eso quedó sin hacerse nunca más nada. Y bueno, ahora cuando volvimos empezamos de nuevo, de Qué cero. bueno. Y la verdad que es un exitazo. Realmente tenemos más de... Y todo esto lo hiciste solita. Sí, vos, más de ¿no? tres. Bueno, con la, Sí. bueno, Con la ayuda, ayuda ¿no? sí, pero te tuviste que mover No, vos, y tuviste no, que bueno, hacerlo todo, vos, y todo, todo eso, todo, obviamente, claro, todo eso como lo- para hacer. lo que para pasa es una que yo mujer cuando- tampoco no es fácil, los más allá chicos- que tengas el apellido. No. Y además, imagínate, yo fui la primera mujer presidenta de la Comisión de Boxeo de la Federación Argentina de Box. Y después fui presidenta de la Comisión de Relaciones Institucionales de la Federación Argentina de Box, la cual quiero mucho y siempre estoy en contacto con ellos. Y no es fácil, pero ¿sabes qué? Yo en cada Pero sos chico... una luchadora. Sí, en cada chico veo a mi viejo. Qué lindo. En cada chico veo a mi viejo. Digo, entonces, si mi papá lo hizo solo y yo lo puedo ayudar a los chicos, ¿por qué no lo voy a hacer? Qué lindo que se sepa también que el legado de Gatica sigue, ¿no? Por eso me pareció sí, hermoso me encantó. poder mostrar a partir de este evento, que bueno, que fue multitudinario, que conozcan también quién era, ¿no? Y todo lo que vos estás haciendo ahora por su apellido, para que siga. ¿A tu viejo le costó el ser peronista? Mucho. Fue preso. Todo le costó. Porque cuando cayó en el 55, ¿no? Perón. Él estuvo preso también. Claro, él estuvo preso, contame. Y se lo contame llevaron eso, ¿qué preso fue lo de ahí ¿por qué? del Lomas Park, se lo llevaron preso de ahí. ¿Por qué se lo ahí, llevaron preso? Y se lo llevaron preso por peronistas. Lo sacaron de arriba del ring. De arriba del ring. Sí, se lo llevaron los militares. Pero ¿cuándo fue en la pelea del 56 cuando él le dedica al... No, fue después cuando la última pelea que él hizo en el Lomas Park, que ya estaba sin licencia. Ah, claro. Porque bueno, le sacaron la licencia justamente por peronista. Claro. Él intentó seguir peleando y Sí, cuando después ganó hacía le peleas. dedicó la pelea a Perón y ahí se lo y llevaron cuando preso, él ¿no? estaba por empezar la pelea. Y cuando subió arriba del ring, subieron los militares, tal cual como está en la película. Vinieron los militares y dijeron, Gatica me tiene que acompañar. Dijo, no, yo no voy a ningún lado. Y se lo llevaron igual. Y él ahí fue donde gritó, viva Perón. Claro. Sí. Y como bien dijiste, cayó Perón y cayó Gatica también. Sí. Bueno, pero en Y ahí realidad... también, cuando él cayó, bueno, se vino toda la debacle, porque no podía seguir peleando, Y no sí, podía seguir lógico. ganando plata. Y pero yo creo que fue un tipo muy digno, muy digno. Muy digno, muy buena gente. Vos imaginate que él murió
el 12 de noviembre del año 63 y sigue vigente, porque vos escuchás una frase de él en un noticiero, escuchás otra frase de él en un programa de televisión, siempre está totalmente vigente. Y pasa el tiempo y cada vez está más vigente. Qué maravilla, qué maravilla. Qué lindo eso, porque son ídolos. Y los ídolos, fíjate lo que pasó con el indio, son seres que son elegidos. Es verdad. En el 57 hubo una pelea que la hizo con Karadagian, él ya estaba retirado, ¿no? Sí. Y quiero que me cuentes vos en la cancha de Boca. Tu versión en la cancha de Boca, la cancha claro, llena. Pero fue así. Supuestamente, o sea, una versión lo que dice es que Karadagian quería ayudarlo a tu papá para que lo recaudado fuera para él. Se juntaron Karadagian y mi papá y dijeron, podemos hacer una pelea, hacemos una lucha, dice, una pelea en la cancha de Boca. Sí. Y mi papá le dice, pero yo no sé luchar, Martín. Dice, pero yo te enseño, yo practicas y yo te enseño. Dice, no, pero yo no voy a poder porque yo no sé luchar, yo sé boxear, le dijo. No, pero vos no te preocupes. La cuestión que llenaron la cancha de Boca estaba repleta la cancha de Boca. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, encima la lucha generalmente se pero arregla. No, claro. Y iba a terminar en un empate, según lo que dicen. Pero lo que pasa es que tu papá lo quiso arreglar. No, mi papá le dio una piña. Sí. Claro, dijo, toda esta gente yo no la puedo defraudar. Ellos vienen a verme pelear, yo voy a pelear. Claro, le encajó una piña, de verdad. Le encajó una piña y entonces él hizo una toma y lo tiró abajo del ring y mi papá ahí tuvo un problema en la rodilla y lo tuvieron que operar y se le había salido no sé qué, el agua de la rodilla, no sé qué le había pasado. Claro, se en ese quebró momento, y entonces arrastraba la piernita siempre. Después de ahí ya no pudo. Rengo de por vida. Sí, de por vida quedó así, sí. Pero esa pelea eso fue algo programado, fue como un tipo espectáculo. Claro, sí, pero tu papá no quiso que sea un espectáculo, dijo, claro, vio a la gente. No, yo lo trompeo. Y en ese tiempo, como vos bien me contaste, ya él que había dejado de pelear y bueno, y había perdido su fortuna, vivía con su mamá. Sí, vivía. Él estuvo unos cuantos años viviendo con una señora que mi mamá respetó siempre mucho, que era Rita, la mamá de las dos nenas, de Viviana Ajá. y de Patricia. Mi mamá la respetó siempre mucho porque mi mamá nunca se separó de mi papá, porque en esa época no existía el divorcio, claro. ni nada. Así que ellos estaban separados de hecho, pero no estaban separados con los papeles. Es más, cuando él murió en el Rawson, mi mamá tuvo que firmar todas las cosas y todo con Tito Lecture. Y mi mamá, Rita, la respetó mucho siempre porque fue la mujer que estuvo con él cuando no tenía nada. Entonces, pero después se separó de Rita y se fue a vivir con mi abuela a Villa Domínico, y ahí vivía con mi abuela en Villa Domínico. ¿Qué te contó de cómo perdió la fortuna? No, de eso nunca hablamos porque, mira, dándosela a los pobres, porque él le regalaba plata a todo el mundo. Sí, esto que me contabas de la Raulito, o bueno, o muchas gente cosas, que estaba en la calle pidiendo, lo del tapado de tu mamá. No, pero siempre con la plata siempre fue muy, muy así, no le interesaba mucho. ¿Y cómo conoció a tu mamá? ¿Cómo fue esa historia de amor? Esa historia de amor es una historia hermosa porque mi mamá, al lado del Luna Park había un circo. Ajá. Había un circo que era muy importante, como los circos que hay ahora, viste, esos famosos en aquella época, era el Circo Shangri-La, que lo habían puesto los dueños del Luna Park para que no le hicieran otro Luna Park al lado. Entonces en ese lugar habían hecho un circo que en aquella época era una cosa, bueno. Y mi mamá y una hermana de mi mamá hacía trapecio, era artista. Se hacía trapecio, todo eso. Pero en aquella época, viste, no andaban solas, andaban con mi abuelo, andaban con mi... Entonces ella trabajaba en el circo, mi mamá. Y cuando terminaban de hacer cada una sus números, además eran acomodadoras. Claro, sí, mucho de los circos eso, ¿no? De aquellos con los gorritos, con sí. todo, bueno. Y en esa época los boxeadores salían del Luna Park de entrenar y se iban al circo, a ver el circo. Y ahí mi papá la conoció a mi mamá.
justo le tocó mi mamá de acomodadora y mi mamá lo llevó a sentarse y él le dio una propina que creo que no sé, eran como no sé cuántos sueldos más de mi mamá. Y mi mamá no se la quería agarrar la plata. Y bueno, y entonces él agarró, iba todos los días al circo. Salía al Luna Park y se iba al circo. Entonces hacía la cola. Cuando le tocaba otra acomodadora, te hacía pasar a la otra persona. Hasta que le tocara a tu mamá. Cuando le tocaba a mi mamá, decía, no, ahora me toca a mí. Entonces, y le tocaba el gorrito y le pisaba la bota, le hacía cosas de niño, ¿viste? Porque en el fondo era un niño, él era un niño. Y bueno, así la conoció y un día lo llamó a mi abuelo, que estaba siempre, y la llevaba mi abuelo y la iba a buscar. Sí. Lo llamó a mi abuelo Tito, el Lecture, el tío de Tito. Sí, sí, sí. Y Pache, y lo llamaron a mi abuelo y dijeron, mire, don Víctor, dice, Gatica está enamorado de Emma. Y bueno, dice mi abuelo, imagínate. Bueno, dice, pero ella dice que él le toca el gorro, que le pisa la bota, dice. Dice, bueno, no, pero Gatica está enamorado de ella. Dice, ¿por qué usted no habla con ella? Y bueno, dice, yo le voy a preguntar. Bueno, y así empezaron, ¿viste? Y ahí ella aflojó, que también le gustaba a mi mamá. Sí, papá, además bueno, tiene una facha, tu una papá. facha, ¿viste? Bueno, entonces salían con mi abuelo. Entonces salía mi papá, mi mamá, mi abuelo y los amigos del campeón, como siempre, ¿viste? Sí. Los amigos del campeón, eso existió, existirá y seguirá existiendo por el resto de nuestros días. Eso. Así que iban a comer, los llevaba a comer, iban a ver un show. Había un lugar, dice mi mamá que había un lugar, me contaba siempre mi mamá, divina con sus anécdotas, en Constitución, que se llamaba la Confitería Olmos, ¿no? Que dice que cantaba Alberto Marino, todos los cantores importantes de aquella época, ¿viste? Entonces llegaba mi papá con toda la gente y entonces paraba de cantar a Alberto Marino y decía, bueno, llegó Gatica, que yo entonces aplaudían, que tenían la mesa para él. Entonces le decía Alberto Marino, Gatica, ¿qué tango querés que te cante? Y mi papá le decía, La muchacha del circo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cómo fue como papá? ¿Qué recuerdos tenés? Muy cariñoso, muy cariñoso, muy tipo, muy, ¿cómo te puedo decir? Con una dulzura muy especial. Fue un tipo que yo en esos 14 años que estuve junto a él, porque nunca dejé de verlo a mi papá yo. ¿Cuántos años tenías cuando se separaron? Y más o menos 3 años y medio, era 4. chiquito. Era chica, sí. Pero vos sabés que mi mamá, que fue mi gran ídola, que gracias a mi vieja también soy la mujer que soy hoy, siempre yo le digo que, ¿cómo te podría explicar? De que ella me decía siempre que mi papá era bueno, que mi papá era bueno. Y entonces yo un día, ya adolescente, le dije, bueno, si mi papá era tan bueno, vos ¿por qué te separaste de él? Y bueno, y después vos, viste, vos cuando ya vas creciendo, vas siendo más grande, vas investigando todas las cosas y bueno, y ahí me fui interiorizando. Pero bueno, tuviste lindas charlas con él, muy tuviste lindas, mucho muy tiempo, lindas, calidad mucho de tiempo con él. Siempre, y me dejó muchas enseñanzas de lo que no se debe hacer. ¿Cómo cuáles? Y muchas cosas. Por ejemplo, mirarme en su espejo y decir que no me pasara lo que le pasó a él. O sea, no soy tan confiada como él. El aprender ¿entendés? de los errores de los demás es de gran inteligencia. ¿No? Y miró desde otro lugar. Y yo, por ejemplo, a mí no me gusta repetir historias. Y yo soy una mujer que no me casé,
No porque no pude, sino he perdido muchos amores precisamente por no haberme casado. No tener hijos, por una cuestión, una decisión propia. Pero sí tengo una hija adoptada, Ajá. que es hermosa, que es lo mejor que me pasó en la vida. Es parte de mi vida. Y tengo un nieto hermoso de 26 años hoy. Mirá. Y yo sí puedo decir que tengo la familia que yo armé. Viste que siempre dicen, vos elegiste, uno tiene sí, la sí. familia que tiene. Claro, que le tocó. Que le tocó, viste, No, bueno, vos a la mí me tocó armaste. esta familia, ¿qué vas a hacer? No, yo armé mi familia como yo quise. Y te puedo asegurar que si volviera a nacer para ser la mujer que soy hoy, no cambiaría absolutamente nada de mi vida, con mis fracasos, con mis errores, con mis victorias, con mis triunfos, con mis éxitos, con todo, no cambiaría absolutamente nada. Qué lindo, qué lindo. Y entre todos los mitos y las cosas que han pasado, bueno, tu papá murió muy joven, como dijimos, a los 38 años, y decían que estaban vendiendo muñequitos en la cancha de Independiente. Pero no sé, yo tengo también otra versión que No él quiso estaba vendiendo. ayudar, en realidad quiso ayudarle a alguien que no vendía. Él estaba en la cancha. Sí, Y él se tenía que ir a trabajar a la cantina que estaba comprada ahí en la calle Paraná, que había un hombre que era un capitalista de juego, que no sé ni cómo se llamaba, que tenía ese restaurante acá en la calle Paraná, creo, y Corrientes. sí, sí, sí. Y ahí lo tenía Prada y a Gatica, los tenía a los dos. Entonces, viste, Prada era el intelectual y mi viejo era del pueblo, ¿entendés? Claro, porque algo que no dijimos, Prada Gatica nunca ganó un campeonato. El único argentino. campeonato que ganó fue el amateur por los guantes de oro en la Federación Argentina de Box. Claro, pero nunca fue campeón argentino. Por eso fue campeón del pueblo, pero no campeón argentino. Por eso se le dice que es el campeón del pueblo. Claro. Sí. Y bueno, ¿y cómo es la historia Entonces, esto de los muñequitos? Porque en entonces, realidad había alguien que no los vendía, no. él lo quiso ayudar y por No, eso él estaba fue a la vendiendo muñequitos. él tenía que ir a trabajar y él estaba en la cancha de Independiente, Sí. que era fanático de Independiente él. Cuando estaba por salir de la cancha con un amigo, había un muchacho que estaba vendiendo muñequitos y le dice, no vendiste todos los muñequitos, ¿por qué no vendiste los muñequitos? Y Gatica dice, me falta vender todos estos. Bueno, vení que yo te hago los vender. Yo Le te decía a la ayudo. gente, yo te ayudo. Y le decía a la gente y le compraba los muñecos. Y el último, el chico no se lo quiso vender a nadie, dijo, no, Gatica, te lo doy a vos. Y se lo regaló a él. Y con ese muñequito, él lo tenía en la mano. Entonces, vos sabés que mi papá, Él quiso, para los que no saben, quiso tomar un colectivo, subirse al colectivo que estaban dando y desgraciadamente, bueno, cayó ahí y bueno, lo pisó. vos sabés lo que yo me vengo a enterar con el tiempo, que no sé también si Santiago lo sabe. Yo me vengo a enterar hace muy poco tiempo que el que manejaba el colectivo era el abuelo o el bisabuelo, no sé, de los cariñanos, de los que estaban, los cariñanos, los empresarios, eso, que eran los dueños de la línea de ese colectivo. Y después de ahí, mi papá, cuando el colectivo le paró a medias, ¿sabes? Porque Claro. lo reconoció y le paró a medias. Él se colgó y el señor arrancó, mi papá se cayó. Entonces, cuando venía a buscar la ambulancia, él le dice a su amigo, le dice, amigo, levantame que no quiero estar tirado. No, Entonces es yo- impresionante. En la película, ayer, bueno, vi el Bueno. final, que no lo vamos a poner porque me pareció tremendo, ¿no? No, pero es así. Pero es así. esos minutos, el amigo desesperado tratando de que Claro, alguien pero lo él le ayudara. dice, levantame que no quiero estar tirado. Entonces después cuando nosotros lo trasladamos a San Luis, nosotros dijimos, nunca más vas a estar tirado, porque él está en su monumento, adentro parado está el cajón, el cofre, porque él está dentro de un cofre, adentro de un monumento precioso, y está parado. Entonces cuando lo pusimos adelante dijimos, nunca más vas a estar tirado. Ay, mira, así ¿Entendés? por eso era que... Claro.
Y el velatorio fue No, impresionante. impresionante. 4 días, ¿no? 4 días duró. 4 días. 4 días duró. Sí, sí. Impresionante la cantidad de gente. Y vos sabés que el día que lo trasladamos de la Chacarita, del Panteón de los Boxeadores, a San Luis, primero fuimos a la Federación de Box. Te puedo asegurar que parecía que se había muerto ese día. La cantidad de gente que había, y Macri, que era en esa época era el intendente, me puso las motos, todo. Yo no pedí nada, las motos para llevarlo, porque pasamos por el Luna Park, después pasamos por la cancha de Independiente, después lo llevamos al Jardín de Paz, estuvo ahí toda la noche, y a la mañana, a las 6 de la mañana, lo llevamos para San Luis. Y ahí lo Vos sabés que recibió. se nos está terminando el tiempo, pero no podemos dejar de nombrar la película. No, sí, la película. Vos tuviste mucho que ver en esa película. Todo. Realmente, bueno, yo lo hablé con Edgardo Nievas, que fue Sí, quien interpretó sí. a Gatica. Y bueno, Estaba imagínate. tan emocionado. Sí, Leonardo Fabio, bueno, esa el director. película, ganamos el Goya, todo con la película. Yo iba a una pasar pintura. un video, pero bueno, la verdad que no nos quedamos sin tiempo y no lo voy a pasar, pero sí quiero que vos me digas qué recuerdos tenés de esa película, una película la donde vos película que trabajaste también. todavía la están pasando la Sí, película, sí, la sí, película sí, sí. la siguen pasando. Sigue tan vigente como siempre. Como siempre la película, sí, la siguen pasando, y la verdad que es una obra de arte, como todo lo que hizo Fabio, ¿no? Como todo lo que hizo ¿Y Fabio. cómo llegó a vos? ¿Cómo Leonardo te dijo que la quería hacer? No, ¿Vos le porque dijiste ya a la Leonardo? queríamos hacer antes con Perón. Ah, Se quería hacer antes la película con Fabio. Después vino el otro problema con Perón, y ya no pudimos, y después Fabio se fue a Colombia. Así que después, cuando estaba Menem, ahí empezamos otra vez, que también gracias a la película de Gatica, Menem firmó para poder empezar a hacer nuevamente cine acá en la República Argentina. mira vos. ¿Por Así qué que- crees que tu viejo fue ídolo y logró todo lo que logró, sobre todo el cariño del pueblo en tantos años? Mira, en el 63 murió. Un montón de años. 63 años hace que... Ay. ¿Por qué crees que quedó tan arraigado en el pueblo? Y porque son seres elegidos para eso. Como vos decís, como con el indio. ¿Qué pasó con el indio? Lo mismo. ¿Entendés? Son seres elegidos, son seres únicos. Evita. Y bueno, Evita era Evita, no hay 2 Evitas, ni 3, ni nadie que la quiera imitar, nunca va a haber otra Evita. Evita hubo una sola. Y son así, son seres elegidos. ¿Cómo crees que a él le hubiera gustado ser recordado, si él tuviera que decirlo? Y yo creo que estaría muy contento, porque también ahora estaría contento de haber tenido una hija mujer que supo llevar bien el legado. Sí, No fue campeón del mundo, pero bueno, por lo menos el legado. Sabés que él lo estaría llevó bien. orgulloso de vos, Sí, ¿no? sí, totalmente. Creo que él está muy feliz, y creo que él siempre me acompaña, siempre está con nosotros como mi vieja. Viste, son seres buenos, con mucha luz. Con mucha luz. Con mucha Y eso luz. es muy importante. Yo sé que vos haces mucho por los chicos que no tienen nada, que están empezando, como me contaste. ¿Qué le dirías a todos esos chicos, no solamente de San Luis, sino que también No, que a están todos acá? los chicos, a todos los chicos. Yo a los jóvenes siempre les digo, porque aparte viste que yo voy a dar charlas, voy a otros clubes, y donde siempre están los jóvenes. Y yo siempre les digo de que tienen que luchar por sus sueños, que nunca dejen de soñar, porque con actitud, con trabajo, con ser buena persona, a veces nos pasan cosas, porque viste que a todos nos pasan cosas en la vida, que nunca hay que quedarse, que siempre hay que seguir, y que yo siempre digo que sí se puede. A los chicos, este mensaje es para todos los jóvenes. Se pueden, nunca hay que volver para atrás, siempre hay que ir para adelante, no hay que rendirse, y siempre luchar por sus sueños, porque todos soñamos en la vida. Y es todos hermoso tenemos la soñar. oportunidad. Es hermoso No rendirnos, soñar. no bajar los brazos. No hay que bajar los brazos, no hay que rendirse, siempre hay que soñar, porque los sueños a la larga se cumplen. Gracias, Eva.
La verdad que fue un placer inmenso que haya sido parte hoy de Íntimamente. Nos vamos a ir con un pedacito de la película para ver de tu viejo, que es maravillosa, hecha por nada más y nada menos dirigida que por Leonardo Fabio. Gracias, mi amor. Quiero darte un beso y un abrazo grande. Gracias, y gracias. Espero que les haya gustado Muchas gracias. el programa Muchas y que hayan gracias por conocido invitarme. a este Gracias. gran hombre que fue Gatica. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias al público y muchas gracias a Santiago. Y a esta gran mujer que hoy sigue con su legado. Chau. Nos vemos. Ya viene el querido Larry de Klein con su programa. No se lo pierdan. Felicito, Gatica. Gracias, general. Gracias, general. Cómo ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan. más 1-3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Info Show con Luis Ventura y Jimena Rigel.